Este lunes se presentaron los resultados de la encuesta sobre cultura política de la democracia en Nicaragua y en las Américas en el año 2021, realizada por la Universidad de Vanderbilt y el programa Barómetro de las Américas de Opinión Pública. En Nicaragua la encuesta se realizó de forma telefónica entre 2.997 personas, con un margen de error de más o menos 1.79%. Y el trabajo de campo lo hizo la firma Borges y Asociados del 3 de junio al 28 de agosto de 2021. Y ahora nos comunicamos en Miami con el politólogo José Miguel Cruz, investigador de la Universidad Internacional de la Florida, uno de los autores de esta investigación. José Miguel, esta encuesta se hizo unos meses antes de las votaciones del 7 de noviembre en Nicaragua, cuando ya estaban en la cárcel todos los precandidatos de la oposición. Y una de las respuestas más llamativas es que solamente el 21% de la población responde de que vale la pena votar, de que el voto sirve para cambiar las cosas. Esto es un cambio en relación a la cultura política de Nicaragua, según encuestas anteriores. Sí, sin duda, Carlos Fernando, y muchas gracias por tenerme en el programa. Sí, yo creo que esto es uno de los datos más reveladores de esta encuesta, ¿verdad? Especialmente cuando se comparan con resultados de encuestas anteriores. Por ejemplo, en el pasado, por ejemplo, en el 2008, hicimos esta misma pregunta. ¿Cuál es la pregunta en concreta era cuál es la forma que cree usted que puede influir más para cambiar las cosas en Nicaragua? Y en el 2008, por ejemplo, más de la mitad nos dijo que votando es como se cambiaban las cosas en Nicaragua. Varios años después, 14 años después, la gente que dijo que votando se pueden cambiar las cosas es solo del 21%, es menos de la mitad. Y esto es un cambio radical en la cultura política porque, como dije anteriormente, los nicaragüenses se caracterizaban por mucha fe en las votaciones para cambiar la situación. Y eso viene de un proceso de aprendizaje muy claramente marcado por las elecciones del 90, por ejemplo, en el cual el Frente Sandinista salió del poder, ¿verdad?, como producto de las votaciones. Eso se perdió, eso se ha perdido porque me parece a mí lo que la gente tenía claro el año pasado, antes de las elecciones, era que votar ya no iba a cambiar las cosas, ¿verdad? Y lamentablemente la gente estaba en lo cierto porque la votación no cambió las cosas. Pero también hay otras preguntas sobre si vale la pena protestar o si hay otras formas para cambiar las cosas, y la respuesta predominante es no. Es decir, pareciera que hay un convencimiento en los nicaragüenses de que el estado actual de cosas no se puede cambiar. Hay un fatalismo, diría yo, en casi la mitad de la gente que participó en la encuesta, que nos dijo que no se podían cambiar las cosas. Y eso, de nuevo, es producto de los esfuerzos del régimen por controlar absolutamente todo y por cerrar los espacios de participación política. Eso creo que es vos lo has mencionado, es uno de los resultados más elocuentes de esta encuesta y que muestra el nivel de colapso de la participación política democrática en Nicaragua. ¿De qué manera influye esto en la legitimidad del sistema político posterior a esa elección, que más bien fue una farsa electoral el 7 de noviembre de 2021? Influye de manera determinante. Creo yo, marca mucho el hecho de que para buena parte, y yo diría la mayoría de los nicaragüenses, el sistema político de la actualidad no es legítimo. Y no es legítimo porque no se mantiene en el poder por medios democráticos, ¿verdad? De hecho, cuando nosotros comparamos los datos de qué tanto el sistema protege sus derechos en la actualidad, ese porcentaje de gente que nos decía eso ha bajado con respecto a los años del 2014 al 2016. En el 2014 y el 2016, más de la mitad de la gente nos decía, especialmente en el 16, que el sistema protegía sus derechos.
Hoy es menos de la mitad, es alrededor del 39%, según una encuesta, y básicamente está a niveles muy bajos. Yo incluso adelantaría que buena parte de este 39% lo dice, no, incluso refiriéndose a lo poco que puede sacar del régimen en términos de cierto tipo de beneficios de programas sociales, pero más allá de eso no hay mucho, y la gente ha perdido mucha fe, mucha confianza en el sistema político. Por ejemplo, cuando preguntamos, esto no está en lo que se presentó recientemente, pero si ustedes van al informe que está en la página web o a los datos que se pueden acceder a la página web, cuando se pregunta, por ejemplo, sobre instituciones específicas, por ejemplo, sobre las instituciones como el Consejo Supremo de Elecciones, la Asamblea, el porcentaje de gente que tiene confianza en esas instituciones es realmente bajísimo. Es prácticamente inexistente. O sea, menos del 25% tiene alguna confianza en estas instituciones y menos del 5% tiene mucha confianza en estas instituciones. La mayoría dice que tiene poco o ninguna confianza en las instituciones políticas del país. Ahora, la mayoría de la gente demanda libertades democráticas, es decir, aspira a un sistema en democracia y con libertad, pero al mismo tiempo dice que las cosas no se pueden cambiar. ¿Significa esto que el régimen de Daniel Ortega, este régimen autoritario, es un régimen estable? En cierto modo, lo que la gente tiene claro es que este régimen controla absolutamente todo, ¿verdad? Y que es muy difícil desafiar al régimen. Es muy peligroso, no solo difícil, es peligroso desafiar al régimen, y eso la gente lo tiene claro, producto de lo que ha sucedido, lo que ha sucedido en los últimos años, y que cada vez se sucede con más descaro, digamos, por parte del régimen. Creo que en ese sentido, el régimen puede ser visto como estable, pero por otro lado, creo que es importante añadir, Carlos Fernando, que un dato que creo yo que es una especie de buena noticia es que la mayoría de ciudadanos nicaragüenses, ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses, ahora ponen mucho valor en la democracia, ponen mucho valor en las libertades políticas, en la posibilidad de tener un sistema que respete esas libertades, que provea elecciones libres. Antes esto no aparecía tan claramente. Antes parecía que los nicaragüenses estaban de alguna manera conformes con un sistema que les garantizara ingresos y beneficios, y que con eso estaban tranquilos. Ahora creo que han caído en la cuenta de la importancia de las libertades, de la democracia, inclusive para tener prosperidad, inclusive para tener desarrollo económico. Porque y creo que vamos a hablar de eso, uno de los resultados más elocuentes de la encuesta es también que la mayoría de nicaragüenses ahora tiene intenciones de salir del país, y tiene intención de salir del país por razones también económicas, porque también esos espacios se han achicado. Vamos a hablar en un momento sobre ese tema de la intención de migración, pero antes, para cerrar el asunto del régimen político, ¿se puede hacer alguna inferencia de las respuestas que da la gente en esta encuesta sobre el nivel de apoyo, de respaldo efectivo con que cuenta el régimen de Daniel Ortega? ¿Ha aumentado, ha disminuido o se mantiene igual? Yo creo que es posible hacerlo a partir del nivel de confianza en las instituciones específicas del régimen, ¿verdad? Como te dije anteriormente, hay otra parte en que preguntamos sobre qué tanta confianza tienen, por ejemplo, en la Asamblea, en el sistema de justicia, en el Consejo Electoral y en otras instituciones, en la policía. Todos esos niveles de confianza se han derrumbado, y se han derrumbado de forma consistente, ¿verdad? Es muy difícil, creo que no preguntamos esta vez directamente por qué tanto apoya al gobierno directamente, ¿verdad?
porque eso generaba, esta encuesta fue hecha telefónicamente de manera probabilística y la probamos las preguntas mucho antes de poder lanzar la encuesta. Dado el nivel de represión y el nivel de miedo que hay entre la población, encontramos que si preguntábamos directamente por el régimen, la gente se asustaba mucho y nos cortaba la entrevista en ese momento. Entonces, esa fue una pregunta que no se hizo de manera directa para evitar que la gente nos cortara. Pero como te dije anteriormente, lo hicimos a través de confianza en estas instituciones. Y toda esa confianza ha bajado y ha bajado de manera sustantiva. Yo adelantaría sobre la base de los datos que he estado analizando que no más del 20-25% como mucho estarían apoyando al régimen en este momento. Pero eso es producto de estas aproximaciones de ver los datos. A propósito de lo que mencionaba sobre el temor que tiene la gente y lo que dice también en esta encuesta, que sigue teniendo temor de hablar sobre política, ¿cuánta confianza tienen ustedes en los resultados y las opiniones que la gente da en esta encuesta? Supongo que muchas personas la pensarán 2, 3 veces antes de responderle a los encuestadores de Borges y Asociados que lo llamaron por teléfono. Es decir, ¿cuál es el grado de confianza en estos resultados? Es distinto hacer una encuesta ahora en Nicaragua o haberla hecho en el 21 que haberla hecho hace 10 años, ¿verdad? Eso es innegable. Hay un efecto muy claro de la situación política, producto de los esfuerzos del régimen por acallar las voces disidentes, ¿verdad? Y eso hay que tomarlo en cuenta. Por lo tanto, hay que tomar los resultados con cautela, ¿verdad? Considerando que mucha gente se pensó varias veces antes de responder. Pero aún con eso, tomando en cuenta eso, nosotros hicimos la encuesta, la Vanderbilt University, hicimos esa encuesta tomando en cuenta esas cosas y la posibilidad de que la gente estuviera con temor. Proveímos todas las garantías posibles para decirles, miren, esto no va a filtrarse directamente al gobierno, no vamos a decir quién contestó de esta manera. Muchos tomaron eso, otros lo hicieron con cautela, como es sensato en una situación así, pero creemos que la encuesta nos da un panorama bastante aproximado en el contexto actual sobre cómo están pensando los nicaragüenses sobre la situación política. ¿Cómo valoras lo que opina la gente y sus percepciones sobre el incremento de la corrupción pública y también la corrupción policial? Este es otro dato revelador de la encuesta, porque en años anteriores, por ejemplo, en el caso de la corrupción a manos de la policía, por ejemplo, las encuestas mostraban que Nicaragua siempre apuntaba comparativamente alto con otros países, ¿verdad? Siempre el tema de corrupción de la policía, de que el hecho que la policía le pide mordidas a la gente, siempre aparecía con un porcentaje relativamente alto, alrededor del 9-10%. En esta encuesta, esos porcentajes se han incrementado de manera notable, se han duplicado, ¿verdad? En el transcurso de 2 años, básicamente la gente pasó de decir que habían sido víctimas de corrupción más o menos en un 9-10% a decir que casi un 20% en el caso de los policías. Pero en el caso de los empleados públicos es todavía mucho más notable, ¿no? Y mucho más notable porque en el caso de los empleados públicos, esto es cualquier empleado del gobierno, antes la gente nos decía que alrededor del 5% de ellos habían sido víctimas de corrupción por parte de empleados públicos. Eso ha llegado al 22% ahora, Carlos Fernando. Eso significa que se ha más que cuadruplicado el nivel de victimización por corrupción a manos de empleados públicos. Y lo que muestra y lo que refleja, me parece a mí, es un colapso de las normas que rigen el servicio público en Nicaragua. Es decir, lo que está pasando, me parece a mí, es que muchos empleados públicos están ahora como básicamente jugando a la garduña
operando a la garduña a costa de los ciudadanos nicaragüenses, los propios ciudadanos nicaragüenses, en vista del colapso y la poca legitimidad que tiene el régimen actual. Vamos al tema de la intención de migrar. Según la encuesta, más del 50% dice tiene intención de irse del país. De hecho, esto se corrobora con los hechos, con lo que hemos visto entre junio de 2021 y finales de este mes de agosto. Ha habido un incremento exponencial en la migración hacia Estados Unidos y también hacia Costa Rica. ¿La causa de esto está relacionada con el cierre del espacio político o tiene que ver con factores de tipo económico? ¿Y cómo se compara con el resto de Centroamérica y América Latina? Cuando le preguntamos a la gente a qué se debían esas intenciones de emigrar, bueno, la mayor parte nos dijo que era por razones económicas, ¿verdad? En la encuesta. Ahora, yo creo que es importante reconocer que buena parte, y alrededor del 20% o 21% nos dio otras razones, dentro de las cuales se incluía el tema político. Creo que es importante reconocer que dentro de ese más del 50% de gente que nos dijo que tenía intenciones de salir por razones económicas, hay un buen porcentaje de gente que también quiere salir por razones políticas asociadas a la falta de oportunidades económicas, a la falta de oportunidades educativas. Lo que quiero decir con esto es que ciertamente la gente nos dijo en la encuesta que querían salir porque no había trabajo, porque no habían oportunidades económicas, porque no había educación. Pero esos factores tienen que ver con el hecho de que se han cerrado los espacios políticos a tal manera que ahora, por ejemplo, para tener un trabajo seguro, hay que profesar lealtad al régimen, ¿verdad? Y si la gente no profesa lealtad al régimen, no solo en el ámbito público, no solo en las oficinas del gobierno, sino que en varias empresas privadas, entonces su trabajo, su estabilidad económica está en entredicho. Y por lo tanto, no tienen otra opción más que salir del país, en el fondo como producto de la situación política. Creo que eso es importante decirlo. En términos comparados, lo que vemos es que Nicaragua ahora figura como uno de los países en donde se encuentran las intenciones más altas de emigrar. Eso nunca había sucedido en Nicaragua. Siempre en Nicaragua los porcentajes de gente diciendo que quería migrar no pasaban de la tercera parte, del 30, 32, 33% como mucho en algún momento, pero no pasaban de ahí en comparación con lo que encontrábamos en Honduras, en El Salvador, con lo que encontrábamos en República Dominicana o en otros países. Ahora, por el contrario, los que están por encima, simplemente los que están por encima de Nicaragua es Haití, que reconocidamente es un país colapsado ahora, es un sistema completamente fallido en este momento, y Honduras, que tiene casi y Jamaica también, por razones económicas, pero Honduras, que tiene casi los mismos niveles de intenciones de emigrar que lo que tienen los nicaragüenses, lo que, como insisto, nunca habíamos encontrado en el caso nicaragüense. Confidencial, 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.